En el campo del derecho internacional cada vez es más importante lo que se llama el derecho marítimo, que tiene que ver con el derecho a los mares, el derecho a los ríos, el derecho a los lagos. Alguien decía que las venas en la economía mundial son los ríos, son los estrechos. Además, Venezuela es un país que tiene más de 2.000 kilómetros con el Caribe, y que es la importancia que tiene el mar para Venezuela. Tenemos un problema con el caso de Guyana, que nos da una salida al Atlántico, donde hay aspectos también propios del derecho del mar, y una comunicación prácticamente por ríos por toda Sudamérica. De ahí que invitáramos hoy a Laura Ugarte, profesora de Derecho Marítimo, para conversar del tema que tiene que ver con el derecho internacional, con la economía internacional, con la geopolítica mundial. Con el derecho internacional, ¿qué es el derecho marítimo? Bueno, como bien lo dijiste, Julio, es el derecho que va a regular el mar, específicamente la delimitación de las aguas territoriales, donde el Estado puede ejercer su soberanía de cara a otro Estado. Sí, por hubo un tiempo en que no era necesario delimitar el mar porque todos lo utilizaban como un bien común, pero ahora con las soberanías establecidas, con el tema de las grandes atuneros o los grandes países que abusan del poderío que tienen, el tema de los recursos que hay debajo del suelo, hay todo el tema de la plataforma, del subsuelo marino, etcétera, ¿no? Precisamente por eso se crea a nivel internacional lo que es la Convención sobre el Derecho del Mar, un poco para limitar el poder que tenían estos estados grandes sobre extender también la soberanía nacional sobre las aguas marítimas, ¿no? Así es, se crea, pues históricamente se crea lo que es la potestad en el mar territorial, luego una zona económica exclusiva, una plataforma continental, todo el derecho que envuelve las islas, de allí el caso de Isla de Aves. Y Venezuela un poco. Y la importancia de Isla de Aves porque genera muchísima plataforma continental y mucho mar territorial, ¿no? Allí la importancia y por eso es que Venezuela no suscribe la llamada Convemar, la Convención del Mar, precisamente porque al asumir ese concepto de isla que está en la Convención, pues nos hubiese quitado bastante terreno a nivel marítimo, que desde el punto de vista estratégico es muy clave. Y que incluso también influye en la parte de los monjes, porque delimitaríamos ya no de costa a costa con Colombia, sino de los monjes para nosotros y para ellos de costa a costa. Es decir, ese derecho es nuevo relativamente a la historia del derecho internacional. Sí, ciertamente, obviamente hubo una evolución, todo dependía de las grandes potencias que, de acuerdo a su potestad, abarcaban más que otros, y es allí cuando se crea esta convención, estamos hablando del siglo XX, pues ya cada estado tenía delimitadas sus aguas y su soberanía plena. Además fue Caracas el centro fundamental de la discusión y aprobación del nuevo derecho del mar. Efectivamente, Caracas participó activamente en estas reuniones, en estas negociaciones, pero por cuestiones de política internacional y estratégica, indiscutiblemente tuvimos que no firmar esa Claro, cuando yo no firmo no me siento obligado, sobre todo cuando tengo problemas de territorialidad o discusión como tú planteas precisamente en el caso de los monjes o en Isla de Aves. Pero al margen de eso hay principios del derecho internacional que son aceptados por todos los estados. Exactamente, y es que el carácter internacional de esta materia se da precisamente por la creación también de una organización marítima internacional de que viene adscrita a las Naciones Unidas, y ahí Venezuela es parte y participa activamente en todas reuniones, tiene una representación permanente trabajando allí en todos los temas, porque precisamente como es internacional, pues para todos los países aplica la misma regulación y los mismos convenios. Y decíamos que no solamente es el tema del mar, sino también de los ríos, y Venezuela tiene muchos ríos, y los lagos, todo lo que es el espacio marítimo y el espacio fluvial, ¿no? Efectivamente, la diferencia es que Venezuela, lo que son las aguas internas y las aguas interiores que contemplan ríos y lagos, ya es soberanía plena de Venezuela, ahí no tendría ningún derecho, ni siquiera de paso inocente, que lo tiene que respetar en el mar territorial. En lo que es ríos y lagos se reserva esa potestad para ello, para el país. Además, también los estrechos son muy importantes a nivel internacional, ya no es el aspecto solamente del derecho, sino de la geopolítica, porque por ellos pasa, por ejemplo, el petróleo, caso del estrecho de Panamá, o el canal de Suez, o el canal de Hormuz entre Irán y los países árabes, ¿no? Efectivamente, ese es un tema bastante interesante, y es un tema que ahorita está presentando muchos problemas por el tema de la piratería, por ejemplo, porque los estrechos, si bien los estrechos estratégicos, si bien muchos forman parte del territorio, del mar territorial de un país, tiene por derecho, como espacio internacional de buques, tiene por derecho que respetar eso y dar
paso a buques internacionales, aunque sean sus aguas. Es un tema muy específico, pero para ellos tienen que garantizar la seguridad también por esa vía marítima. Ahora, en Venezuela, ¿dónde se estudia el derecho marítimo? En Venezuela hay varias casas de estudio. Está la Universidad Central de Venezuela, tiene una especialización en comercio exterior y derecho de la navegación. Está a nivel más especializado, está la Universidad Marítima del Caribe, a nivel de posgrado en el núcleo de los Palos Grandes tiene una especialización en comercio marítimo internacional con diferentes menciones. Ahora que hablamos de este tema, algo muy novedoso que va a ocurrir a partir del 30 de marzo es un diplomado online que se está organizando sobre derecho marítimo. Eso sí es algo realmente novedoso en el país. ¿Con qué temas especialmente? El diplomado va a estar dividido en 4 módulos. El primer módulo va a estar dedicado a la introducción al derecho marítimo en general. El segundo módulo es hablar de esta organización que te comento, de la Organización Marítima Internacional como ente regulador de las políticas marítimas a nivel de todos los países, aplicables a todos los países. El módulo 3 está más enfocado al lo que es el derecho de los trabajadores del mar, que la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, también ha puesto ojo particular a ese tema por el trato especial que es el trabajo marítimo, y vamos a hablar sobre la Convención de Trabajo Marítimo. Y el módulo 4 pues está dedicado específicamente a todos los contratos de utilización de la nave. Específicamente hablamos de cuando se fleta por tiempo, por viaje, el fletamiento a casco desnudo. Además hay una terminología del barco, ¿no? Hay terminología muy específica para este tema y mucho viene también del derecho inglés, del derecho al almirantazgo, y que se han adoptado obviamente a nivel del español. A lo mejor en derecho de propiedades, el que renta, aquí se llama fletador, o el fletante, el dueño del buque. Y cada vez son más los que recurren al estudio del derecho del mar y a las prácticas marítimas para poder hacer comercio, ¿no? Efectivamente. Julio, el 90% del comercio se maneja por vía marítima. Eso refleja la importancia que tiene para la economía mundial este medio de transporte. ¿Dónde va a ser este diplomado? ¿Tienes alguna referencia, algún email? Pues lo está organizando el email de contacto, donde ya está toda la información disponible para el público. Pueden entrar a la página www.jmpaperino.com. Allí está toda la información disponible del contenido y que conforma este diplomado online. La ventaja es esa, que lo pueden hacer conectados pues desde su computadora con todas las comodidades. Además con especialistas que puedan trabajar los distintos temas del derecho marítimo y todo lo que tiene que ver con el comercio internacional y el mar, ¿no? Efectivamente, contamos con personas especialistas. En mi caso, pues mi persona abogada especializada en comercio marítimo, con un máster en Inglaterra sobre la materia. Sobre esto vamos a hablar porque creo que fue en Southampton, sí, y es uno de los centros más importantes del mundo para el derecho marítimo. Hablamos con Laura Ugarte, profesora de Derecho Marítimo. Volvemos con ella después de los compromisos comerciales. Gracias. Ustedes tienen la posibilidad de comunicarse con nosotros a través del Twitter @brújulainter_GB o también @JCPinedap, que es el Twitter personal. Estamos conversando con Laura Ugarte, profesora de Derecho Marítimo, y es lógico hablar de la organización internacional, que es el centro de una creación por tratado internacional de un organismo que ayude, que regule, que coadyuve a la labor de los Estados en materia de derecho del mar. ¿Dónde funciona y cómo funciona? Sí, bueno, la Organización Marítima Internacional, la sede se encuentra en Londres, forma parte, la mayoría de los estados forman parte de esta organización. Está compuesta por 5 comités grandes que son los que realmente hacen el trabajo de legislar. Estamos hablando del Comité de Seguridad Marítima, que pues como su nombre lo indica, particularmente ahorita está atacando todo lo que es el tema de la piratería y de la seguridad en la mar, de la vida humana en el mar. El Comité de Contaminación Marina, pues todo lo que acarrea ya sea ir cada vez más por la energía verde o disminuir la contaminación. Además ha habido grandes problemas con, por ejemplo, los transportes de petróleo
y la contaminación que ha sido terrible, ¿no? Precisamente ese es uno de los temas a discutir y hay convenios que han regulado la materia, sobre todo en cuanto a responsabilidad del armador, Julio, porque puede ocurrir que haya un desastre que son de cuantiosas cantidades de indemnizatorias y de daños, y precisamente el armador se ha reunido con las navieras y los seguros marítimos internacionales a tratar de disminuir los efectos que pueda traer estas grandes contaminaciones. ¿Tuviste una posibilidad de estar allí en el organismo internacional? Sí, pues bueno, durante mi estadía en Inglaterra tuve la oportunidad de participar en varias reuniones de esta organización. Está el comité legal, que fue al cual asistí como abogado, y pues es un poco revisar todo este régimen indemnizatorio y de responsabilidad del armador hacia terceras partes, que normalmente terminan siendo las víctimas de estos derrames. Igual la responsabilidad de buques de crucero, de buques de pasajeros, es otro tema bastante interesante. Está un comité de formación y guardia de la gente de mar, donde se regula pues todo esto del trabajo marítimo, cómo se certifica un marino, y en cada país pues estandarizar un poco los documentos que se le exigen para ser capitán, para ser primera máquina, pues y todo, cada cargo. ¿Y el tema de los contratos cómo funciona a nivel del transporte marítimo? Ese es un tema bastante particular y debido a la naturaleza específica de esta actividad, pues precisamente motiva a que la Organización Internacional del Trabajo entre también a debatir un poco el tema y garantizar que los navieros, los marineros y los marinos que trabajan en estos buques, pues se les garanticen todos sus derechos laborales y tengan las mismas. ¿Cómo es el proceso de contratación del transporte marítimo? Bueno, eso hay compañías que se dedican a proporcionar flotas, pues digamos, a estos buques. Es muy famoso, por ejemplo, la formación de los marinos eso es un tema que se está discutiendo, porque hay países que se han dedicado, precisamente su fuente es exportar personal de gente de mar, y precisamente como se trata ya de una actividad que se ha hecho rentable para estos países, a veces los estándares pues han disminuido, no son los mismos. Precisamente la Organización Marítima Internacional ha buscado que, ya que estos países se enriquecen de la exportación de esta gente de mar, pues sean unos estándares altos, porque la mayoría están en los buques que vemos navegando, llevando contenedores. El tema de las banderas para los barcos, porque hay países como Panamá que viven prácticamente de eso. Exactamente, como digo, es casi lo mismo. Cuando el país se enriquece ya y hace una actividad económica de esto, pues tiene que haber algún ente internacional que los regule. Precisamente Panamá fue un caso interesante porque ellos se han dedicado al registro de buques y fueron llamados bandera de conveniencia, pues como era un negocio económico, pues muchos buques, se convirtió en un registro barato y muchos buques iban a abanderar sus buques allá. Sin embargo, con el control que efectivamente ha hecho la Organización Marítima Internacional, ha exigido que los estándares sean mayores, y Panamá ahorita tiene que cumplir con una serie de requisitos que antes no. ¿Todos estos son temas del diplomado que van a dar ustedes? Pues sí, vamos a tocar todo este tema de la contratación, de las banderas que compone el buque, los sujetos de la navegación, qué responsabilidades tienen, qué funciones tiene el capitán, el armador del buque, cómo funcionan los seguros. Pues sí. ¿Dónde, me pueden repetir, pueden preguntar por esta actividad que ustedes están desarrollando? Bueno, este es un diplomado que toda la información la van a poder encontrar en el portal web de www.cursosjmpaperino.com. Ahí pueden encontrar toda la información de este diplomado online en Derecho Marítimo. El teléfono que les puedo dar es un teléfono celular 0412-219-3348. ¿En qué otras universidades venezolanas, aparte de la marítima, se están dando cursos de esta materia más especializados? No existiría en Venezuela algún curso especializado. Tengo entendido que a nivel de pregrado algunas universidades están incorporando la materia. Es importantísimo que esta materia sí, porque no se ve como una parte del derecho internacional público en derecho o en algunas facultades, pero como parte del derecho internacional público, no como especialización. No, hay algunas universidades que la han incluido como materia lectiva, pero sabemos que si no, a lo mejor no entran diferentes, un número específico de alumnos, a lo mejor no la abren al estudiante. Tú estudiaste en Gran Bretaña, en Southampton. ¿Cómo era esa universidad y por qué se dedica a esta materia? Bueno, la Universidad de Southampton, que queda pues en esta ciudad, tiene el puerto más importante para Inglaterra,
está ubicado allí, y la universidad pues se dedica a todo lo que es los estudios del mar, es especialista en eso. Fui allá, tuve la ventaja de estudiar allá, la oportunidad, y fue una muy buena oportunidad porque te permite compartir con personas de todo el mundo y te das cuenta que efectivamente la actividad marítima es un contexto internacional donde lo mismo que estudié yo lo están estudiando los asiáticos o los europeos, y se aplican los mismos principios. Hay unos 30, 40 estados que no tienen mar, que son lo que llaman estados mediterráneos. Por supuesto que también le dan importancia al tema de los ríos y también del mar, del derecho marítimo. Efectivamente, y por ley, precisamente esta convención de derecho del mar, cuando fue creada, también fue pensando en esos estados y con la intención de que se les diera también el derecho a recursos, a explotar y explorar recursos. Como no tienen acceso directo, pues tiene que haber cooperación de los estados vecinos para que ellos también tengan acceso a recursos hídricos, exploración y explotación de no, y además considerando el mar que es un bien común, más allá de los 200 kilómetros del mar, el que llaman económico, hay necesidad de que toda la comunidad internacional se beneficie, pero también cuiden al mar de la contaminación, ¿no? Efectivamente, y este es un derecho que ha ido cambiando también con la tecnología. El buque como máquina pues ha sufrido cambios. Con el paso del tiempo se están haciendo más grandes, más especializados, y contando con una tecnología cada vez más avanzada. Con el tema del combustible es un tema interesante también, porque la idea es que sean cada vez más sanos y verdes, como dicen. De hecho, ya también está el tema nuclear. Hay barcos que no están movidos por energía tradicional, sino por energía atómica. Efectivamente, los buques impulsados por energías alternativas, y eso es otro tema que también está siendo regulado por la Organización Marítima Internacional. Bueno, como vemos con la profesora Laura Ugarte, el tema del derecho del mar también entra en las relaciones internacionales, el derecho internacional en la geopolítica mundial y en el comercio internacional. Como decíamos, son las venas, los ríos y los mares que permiten el comercio entre los países, y es mucho más que el propio de la aviación, que está más dedicado sobre todo a transporte de pasajeros. En cambio, los barcos siguen siendo, y los grandes barcos, de transporte de mercancías. Panamá acaba de ampliar su canal de Panamá precisamente para tener más acceso, porque cada vez los barcos son más grandes, y no solamente con energías tradicionales, petróleo y gas o carbón como antiguamente, sino también con energía nuclear y todo lo que implica la seguridad en estos buques. Así que vamos al corte, seguimos en otros escenarios y con otras noticias internacionales. Noticia en Colombia ha sido el hecho de que una militar, Juanita Millán, de la Marina, participe también en las negociaciones de paz. Naturalmente que la guerrilla colombiana tiene un fuerte componente femenino, inclusive con altos rangos militares. Son más de 50 años de guerra continuada en Colombia, de hombres y mujeres en la subversión, que ahora buscan encontrar el camino de la paz y la negociación. De hecho, el presidente Santos sigue impulsando el proceso de paz. Se ha retardado un poco y la guerrilla incluso ha pedido un cese de fuego, de manera que no haya por ahora ningún tipo de ataque. Pero por supuesto, una mujer en el sector militar oficial del gobierno también responde a las necesidades que tienen el sector femenino en la guerrilla, que al fin y al cabo madres, futuras esposas, compañeras de trabajo en la guerrilla o en la vida social, forman parte de la misma Colombia que quiere unirse con la negociación y con el diálogo. Yo pensaría que la teniente de navío Juanita Millán es la única mujer militar que participa del proceso de paz en Colombia y cree que tiene algo en común con las guerrilleras de las FARC, que negocian distinto a los hombres. No es tanto un tema de confrontación, sino de, bueno, ¿qué quiere decir usted con eso? Que quiero entender para ver por qué es que mi posición es tan distinta a la suya. Entonces, como que, bueno, no me está contraargumentando, sino me está diciendo qué quiero yo decir con eso. Y ahí, pues eso facilita mucho la construcción de consensos, porque creo que nuestro abordaje de la negociación es un poco distinto del que hacen los hombres. Esta politóloga especialista en resolución de conflictos fue nombrada en 2014 por el presidente Juan Manuel Santos para el diseño técnico del cese al fuego bilateral y definitivo y la dejación de armas. Sí. Pero también para incluir la perspectiva de género en los acuerdos. Por supuesto tenemos diferencias enormes, pero sí coincidimos en muchos temas desde el punto de vista de ser mujeres, que creo que es una cosa muy valiosa, porque a pesar de que pensamos completamente distinto en el cómo, pero el qué
sí lo tenemos claro de allá y de acá, y es que queremos empoderar a facilitar ese empoderamiento a todas las mujeres colombianas. Ha vivido toda su vida en un país en guerra, desangrado por la violencia que suma oficialmente unos 260.000 muertos, 45.000 desaparecidos y más de 6 millones de desplazados. Y cree que la reconciliación será el mayor reto para Colombia después de firmar la paz. Recientemente visitábamos la Organización Mundial de la Salud. Allí en Ginebra está la central que maneja y dirige como organización intergubernamental desde 1948 toda la temática de la salud. Vimos la conferencia sobre el Zika que precisamente la secretaria general, la directora general, que es de origen chino, hablaba sobre el tema del ambiente y las condiciones de cómo el clima ha influenciado en estas nuevas enfermedades, que casi todas eran de carácter tropical. Pero en general todo lo que es el ambiente influye también en todo tipo de las condiciones en que un ser humano pueda desarrollarse y en la calidad de la vida. Por eso la advertencia y la cantidad de decesos producto de estas situaciones adversas en el medio ambiente donde el ser humano se desenvuelve. La contaminación del agua, el aire y el suelo, la exposición a sustancias químicas, la radiación ultravioleta y hasta el cambio climático provocan anualmente 12,6 millones de bajas, según un nuevo estudio publicado por la Organización Mundial de la Salud. El informe, titulado Prevenir enfermedades a través de ambientes saludables, es un estudio que pretende crear conciencia en la ciudadanía. La conclusión principal del informe es que un 23% de la mortalidad mundial se puede atribuir a causas ambientales, la mayoría de las cuales podrían evitarse. El informe recuerda que los niños, especialmente los menores de 5 años y los adultos de 50 a 75 años, son los más expuestos a los riesgos ambientales. Las enfermedades diarreicas y las infecciones respiratorias afectan esencialmente a los menores de 5 años y las enfermedades no transmisibles a los adultos mayores. Con respecto a los padecimientos concretos que provocan los decesos ligados al medio ambiente, la Organización Mundial de la Salud estima que 2,5 personas mueren anualmente de accidentes vasculares cerebrales. Por regiones, el sudeste asiático y el Pacífico occidental son las zonas más afectadas por los riesgos medioambientales. Para evitar estos hechos, las estrategias más concretas y efectivas son las modificaciones de infraestructuras que reduzcan los accidentes de tráfico contabilizados como decesos ambientales y la prohibición de fumar en espacios públicos. Por su parte, la actual epidemia del virus Zika y sus consecuencias, el aumento exponencial de casos de microcefalia en recién nacidos, para abogar por un esfuerzo global por mejorar los sistemas de saneamiento, también forman parte del informe. Por último, la Organización Mundial de la Salud recomienda que los países tomen medidas sanitarias para prevenir estas enfermedades. Dayana Ferreira, Globovisión. Por supuesto que están en estrecha relación las condiciones de vida y también el desarrollo económico y social. Los países europeos y en general los países del norte, Estados Unidos y lo que es también la Europa oriental, la Europa occidental, los países nórdicos tienen mejores condiciones de vida porque tienen mejores condiciones económicas y mejores condiciones de trabajo. Mientras que los países del tercer mundo, con grandes problemas económicos y sociales y particularmente con problemas de salud y de asistencia médica, el medio ambiente pues también influye negativamente porque no están dadas todas las condiciones y naturalmente que por eso se reclama ahora, cuando se habla del calentamiento global, desde la Organización Mundial de la Salud hasta lo que fue la conferencia reciente en París de la COP21 sobre el tema ecológico y ambiental, es una relación directa la que hay entre el medio ambiente y la salud. Las últimas enfermedades como el Zika tienen que ver mucho con ese calentamiento global y con condiciones de poca salubridad, el caso del agua empozada, la situación de no acceso a la electricidad, el hecho de guardar el agua porque no se tiene circulación corriente. Todo esto es parte de ese problema. Como lo decía Gorbachev, 3 son las causas fundamentales del desarrollo para el siglo XXI. 1, la pobreza y la miseria que golpea muchas partes del mundo. 2, la situación de los gastos que hacen los estados, especialmente en armas y en otras industrias que no son
para el beneficio del desarrollo, y 3, que es el desarrollo ecológico y ambiental, con medidas y con restricciones para poder llegar a un acuerdo definitivo. Así pues, nosotros cerramos nuestro recorrido por los escenarios internacionales. Recordemos que siempre en nuestro Twitter, @brújulainter_GB o JCPinedap, @JCPinedap, nuestro Twitter personal, pueden comunicarse, informarnos, pedir informaciones, hacerles llegar material que siempre en el campo internacional es útil y muy conveniente. Nosotros volveremos, como siempre, con el choque de las imágenes, la fuerza de las palabras y nuestros análisis internacionales.